Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa, a todos los aquí asistentes, a los que nos están viendo vía streaming, a mis compañeros de mesa. Bienvenidos al Foro Internacional del Español y a esta mesa de debate que tiene por título Pensamos en diseño, pensamos en español, entre el design thinking y las artes plásticas. Para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción muy breve porque disponemos de muy poquito tiempo y nos gustaría que el debate fuese participativo y que todos los que estáis aquí presentes podáis intervenir y debatir con nuestros ponentes. Pero me gustaría hacer una pequeña introducción del profesor, en palabras del profesor José Luis García Delgado, en un informe que hizo acerca del valor económico del español para el Instituto Cervantes, en el cual decía que en la sociedad del conocimiento de la que formamos parte existe una innegable necesidad de información y conocimiento. Es por ello que diversos estudios sobre el valor económico de las lenguas confirman que el hecho de compartir una lengua, principal instrumento de comunicación entre los seres humanos, mejora y facilita los intercambios en mercados exteriores. Y como dichos mercados, ya sean económicos o intelectuales, son además globales, multilingües y multiculturales. Las lenguas se presentan como elementos imprescindibles a la hora de establecer cualquier tipo de negocio o transacción intelectual, cultural o científica. La lengua española es una poderosa impulsora de intercambios comerciales entre países hispanohablantes y además comentaba que el tener una lengua común multiplica por 4 los intercambios comerciales entre países hispanohablantes y por 7 sus inversiones. Bien, hecha esta pequeña introducción, esta que sirva de premisa para centrar un poco y enmarcar nuestro debate dentro de lo que hoy nos trae aquí, que es el idioma español, me gustaría enmarcar junto con mis compañeros la mesa desde dos puntos de vista. El estado y la situación del diseño en la actualidad en los países y en las sociedades hispanohablantes, cómo se encuentra, en qué estado se encuentra, qué importancia se le da al diseño en estas comunidades. Esta es una perspectiva que nos gustaría tratar y valorar con nuestros especialistas, que los tenéis aquí a mi lado, y compartirla con vosotros. Y desde otro punto de vista, qué podemos aportar o qué puede aportar el mundo del diseño para conseguir que el español sea una alternativa global de negocio en los países o en las sociedades hispanohablantes. Bueno, hecha esta primera introducción y un poquito enmarcado el debate, me gustaría presentaros a nuestros ponentes. A mi izquierda tenemos a Maritza Guadarrama, que es socia directora para España y Latinoamérica de una empresa que se llama Designit. Designit es una empresa que está especializada en el diseño estratégico, con lo cual tenemos la oportunidad de disfrutar de ella y de compartir de ella y de sus experiencias para que desde este punto de vista del diseño estratégico nos ayude a comprender más cuál es la situación del español, ¿no? Y a mi derecha tenemos a Juan Freire, que es socio fundador y líder de desarrollo de negocio de Team Labs, que tengo aquí apuntado. Juan, ya me corregiréis y ya me indicaréis vuestras profesiones con más detalle ahora cuando os presentéis vosotros. Tengo aquí anotado, Juan, que Team Labs crea y ofrece experiencias de aprendizaje disruptivo para jóvenes profesionales y organizaciones. Learning by Doing y emprendimiento en equipo son las claves para ayudar a crear en sintonía con la nueva sociedad en red. Bueno, por último, presentarme yo. Soy Javi Martínez, me dedico al mundo del diseño gráfico desde hace más de 20 años y estoy encantado de compartir con todos vosotros y con mis compañeros de mesa este debate que a buen seguro resultará interesante. Pues sin más, y dado que tenemos muy poquito tiempo, le cedo la palabra. No sé si quieres empezar, Maritza. ¿Sí? ¿Sí? Juan, ¿qué te parece? ¿Sí, Juan? ¿Sí? Vamos a pasar el micro, que solo tenemos uno y tenemos que compartirlo. Está bien. ¿Está bien, no? ¿Por qué no? Así compartimos una lengua y compartimos el micrófono, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, hola, soy Maritza Guadarrama, soy socia directora de una empresa que se llama Designit, en español sería Diséñalo, y mi labor en esa compañía, no siendo diseñadora, quiero decir que soy socióloga de origen, hice un doctorado en sociología y nos definimos como una empresa que hace diseño estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que percibimos el diseño como un conjunto de herramientas y una visión muy potente para
ayudar a las empresas y a las organizaciones a prestar mejores servicios y a definir mejores productos y servicios. En ese sentido, digamos, no pertenecemos al conjunto de agencias probablemente que ven el diseño más como la obra de un autor, sino creemos que el diseño es producto o el resultado de un trabajo de co-creación entre, por decirlo así, las empresas o las organizaciones que proveen los servicios, los clientes o los usuarios que demandan esos servicios y las empresas que podemos ayudar, por decirlo así, a facilitar esa labor de engranaje y de diseño de esos servicios y diseño de esos negocios. Tenemos 12 oficinas alrededor del mundo y desde la oficina española hemos iniciado un proceso de, yo diría, de tanto de pedagogía, y ya diré por qué, tanto de pedagogía como de oferta de servicios en América Latina. Aunque no es el mundo hispanohablante, tenemos oficina en Brasil, pero también estamos desarrollando proyectos en Colombia y en Panamá. Y traigo un vídeo muy breve para enseñaros por qué el diseño hoy en día está emergiendo como una potencia en el mundo de los negocios y en el desarrollo de las organizaciones. Cuando decimos que hacemos diseño con D mayúscula es porque inclusive en Latinoamérica, donde hemos encontrado una gran recepción para esta nueva concepción del diseño, que en algunas veces se llama Design Thinking, otras veces se llama diseño de servicios, otras se llama diseño para la transformación de negocios. Hemos encontrado no solamente en las empresas privadas una gran sensibilidad acerca de usar nuevas metodologías para repensar el negocio o el servicio, sino inclusive para repensar las ciudades y las culturas. Para ser muy breve y así facilitar el debate, os traigo un vídeo que ejemplifica un proyecto que hemos desarrollado con Impulsa. Hola, Ricardo. Con Impulsa Colombia. Ha sido un evento para repensar la cultura del país. Colombia ha sido un país, como sabéis, tremendamente castigado por años de violencia, y el país ahora está queriendo repensarse desde la idea, no digamos de una cultura que se impone de arriba hacia abajo, sino precisamente entender que en Colombia hay millones de héroes cotidianos que se atreven y están reinventando el país todos los días, un país mejor. Entonces, ¿cómo puede ayudar el diseño a un país, a una organización, a una empresa, precisamente a reinventarse, a repensarse y a regenerar y a crear nuevos lazos? Pues una de las metodologías en las que cree Design y desarrolla Design para hacer esto es la co-creación. Entonces voy a poner un vídeo que narra un poco en qué consistió un evento que se llamó Héroes Fest. Fue un evento concebido con la participación del propio presidente de Colombia y una serie de invitados realmente estelares a nivel global, pero no solamente fue una constelación de estrellas, sino que además fue un evento donde los protagonistas fueron los talleres de co-creación y de design thinking de ciudadanos y de colectivos en Colombia. Fue un evento pensado inicialmente para unas 1000 personas y al final terminaron participando en la ciudad de Medellín más de 2500 personas, organizaciones, empresas, etcétera. Si me permitís, voy a darle paso. Sí, mientras que Maritza se levanta a darle paso a su vídeo, aprovechamos para presentar a Ricardo Marzullo, que es director del Instituto Europeo de Diseño, que como vemos se ha retrasado un pelín, pero que ya está aquí con nosotros para compartir esta mesa. Gracias, Ricardo. No tiene sonido, pero creo que está subtitulado. Como algunos participantes no fueron de habla hispana, creo que están subtitulados. Si no, imaginaros una música muy linda detrás del vídeo.
Realmente la pregunta es, ¿por qué podemos considerar esto diseño? Y es que en ese evento fuimos capaces de no solo trabajar de manera co-creativa e innovadora con las organizaciones que lo impulsaban, sino además fue un evento en el que cada uno de los detalles se diseñó. Se diseñó el concepto de evento, se diseñó los conceptos de las formas de co-crear con una cantidad de público equivalente eso, a 2.500 personas, se diseñaron los objetivos de las ponencias, se diseñó la materialidad del evento en forma de todo el material y todo el merchandising del evento, y finalmente también se diseñó la forma de devolver los resultados del evento a los asistentes, ¿vale? Entonces, propuestas como esta es en la que nosotros pensamos que está alineado el Design Thinking, y esto solo es posible porque hay una comunidad también idiomática que se entiende para hacer este tipo de diseños. Muchas gracias, Maritza. Juan, te toca el turno. Muy bien, pues muchas gracias y... Sí, funciona, vale, es que no sabía si se escuchaba. Voy a tratar de ser breve para dar tiempo a las intervenciones. Yo vengo a contar una historia que en realidad podríamos decir por qué estoy en esta mesa, ¿no? Tú decías un poco, o sea, a nivel... Es curioso porque a nivel personal yo soy científico, o sea, vengo del mundo de la ciencia y a eso me he dedicado una parte del tiempo y le sigo dedicando una parte de mi tiempo. Y el principal proyecto en el que estoy ahora involucrado, que es la razón que está aquí, tiene que ver con la educación, y no la educación en diseño, que podría ser la otra razón, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que sí que tiene mucha lógica el estar aquí, ¿no? Y un poco Marisa lo adelantaba, ¿no? Cuando hablaba del cómo el diseño ha pasado de ser una disciplina más o menos, digamos, que funciona en una serie de ámbitos más o menos restringidos, a convertirse en un marco conceptual de actuación que ha traspasado los ámbitos tradicionales y que hoy en día lo encuentras como ese marco. A mí me gusta más hablar de marco de actuación que metodología, por ejemplo, en el mundo de los negocios, en el mundo del desarrollo empresarial, en el mundo del cambio organizativo. Y ese es el entorno en el que para mí el diseño, que se le llama de muchas maneras además, ¿no? Diseño estratégico, design thinking, service design, diseño de servicios, es también muy interesante cómo se usan términos ingleses, españoles, algunos se traducen, otros no se traducen, ¿no? Cómo se va generando toda esta jerga alrededor de este mundo. Y, yo creo que eso también nos merece una reflexión, ¿no? Que no es este el momento. Pero para nosotros, que trabajamos en un proyecto educativo que ahora os contaré, el diseño es ese marco conceptual de desarrollo de proyectos, con un foco muy importante en innovación y desarrollo de proyectos que tengan un componente de emprendimiento. Y esa es una parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos Team Labs, traducido laboratorios de equipos, y hacemos una cosa bastante peculiar en el panorama español, incluso en el panorama de habla hispana, porque lo que hacemos, trabajamos en educación siendo una empresa, ¿no? Nosotros desarrollamos, por eso Javi hablaba de que desarrollamos experiencias de aprendizaje. Eso es un poco una provocación que nos gusta plantear, y porque nosotros, más que hablar de educación, nos gusta hablar de aprendizaje. Creemos que en el día de hoy tiene poco sentido los modelos convencionales educativos basados en la transferencia de conocimiento de un profesor a unos alumnos, que eso es algo que sigue siendo pertinente, pero lo puedes conseguir por muchas vías, y ya sucede, y muchas de esas vías no requieren una presencialidad. Y lo que tiene sentido es que hoy en día lo que tiene sentido es aprender de otra manera, aprender en competencias y aprender a partir de la acción, a partir de la práctica, ¿no? Y ese era el otro elemento del que hablábamos. Con esas ideas, nosotros desde hace unos años estamos trabajando en el desarrollo de esas experiencias de aprendizaje, que quiere decir que trabajamos con equipos, o sea, nuestros ingredientes son que trabajamos con equipos. Nuestra unidad, digamos, no es la persona, sino el equipo, es la persona, pero la persona siempre está en un equipo. O sea, para nosotros es un elemento fundamental y tiene mucho que ver con nuestros orígenes. O sea, siempre trabajamos en equipo porque creemos que esa es la realidad del día de hoy, y segundo, creemos que en equipo se aprende mucho más que de forma individual.
Después siempre aprendemos haciendo, pero el aprender haciendo no se basa en simulaciones, en casos, etcétera, sino se basa en el desarrollo de proyectos reales. Y con y esos proyectos, el design thinking o el diseño estratégico es, como decía, una parte importante de nuestra caja de herramientas. Y con eso, ¿qué hacemos? Eso que llamamos experiencias de aprendizaje, ¿qué nos referimos? Pues hacemos formatos desde un grado universitario en liderazgo, emprendimiento e innovación, que desarrollamos tanto en Madrid como en Barcelona y que con otros socios desarrollamos en estos momentos en 7 lugares en el mundo. Ahora contaré un poquito de eso, porque tiene mucho que ver con el papel de la lengua y cómo nosotros trabajamos en esos entornos. Y desarrollamos programas, lo que llamamos programas de posgrado para profesionales, etcétera. Y poco a poco lo que vamos aprendiendo es que esa forma de aprender, que en un principio nosotros la concebíamos como un modelo educativo, va generando mucho interés en el ámbito de lo organizativo. O sea, digamos que empezamos a trabajar con organizaciones en los que ellos no buscan a priori aprender, sino que buscan un cambio interno, o el desarrollo de innovación. Y nosotros siempre le planteamos que eso pasa porque un equipo interno lidere ese proceso y ese equipo tiene que aprender, tiene que desarrollar sus competencias. Y entonces lo que nosotros hacemos es con una metodología modular y flexible, pero muy estándar, desarrollar experiencias que en algunos casos se formatean como un grado universitario o un programa máster y en otros casos se formatean como un proceso de cambio con una gran corporación, como puede ser, por poneros algún ejemplo, Repsol o una institución pública o en Colombia con la Cámara de Comercio de Medellín, por poneros algún ejemplo de proyectos en los que estamos trabajando en estos momentos. Para nosotros siempre es el mismo porque el reto siempre hacemos el juego de que para emprender tienes que aprender o para desarrollar un proyecto tienes que aprender, ¿no? O sea, el aprendizaje requiere aprendizaje y aprender, la mejor forma de aprender es emprender, es lanzarte, es hacer las cosas, ¿no? Por explicároslo de una manera muy sencilla, en el caso del grado universitario, pues nuestros chicos de 18 años, una vez que aprueban la selectividad, forman una empresa con otros 17 compañeros, tenemos unidades de 18 personas y durante 4 años su vehículo fundamental de aprendizaje es el desarrollo de proyectos emprendedores reales, en los que tienen que cubrir todo el ciclo del proyecto, tienen que explorar áreas de oportunidad, generar ideas, prototipar esas ideas, convertirlas en una realidad, venderlas, facturarlas y por lo tanto implica hacer marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos aprenden a crear y a desarrollar empresas porque están creando y desarrollando empresas desde el primer día. Y esa es la base de nuestro... Todo eso después tiene una caja de herramientas, con muchas más o menos sofisticadas, pero esa es la base del proceso. Cuento esto porque para nosotros tan importante como nuestra metodología y el proceso formal que seguimos es el entorno en el que desarrollamos ese proceso, ¿no? Nosotros como Team Labs no estamos en campus universitarios y es una decisión deliberada, o sea, nosotros estamos en espacios profesionales porque creemos que hoy en día los que aprendes son de tus pares, de los que son iguales que tú, de los que están al mismo nivel que tú, es un aprendizaje horizontal y no vertical. De hecho, nosotros no contamos con la figura de profesor, contamos con las figuras de entrenador y de mentor y de experto, que juegan distintos papeles, que casi nunca son el de profesor, casi nunca es el de transferir conocimiento. Y ese es el entorno en el que se mueve, para nosotros es sumamente importante y trabajamos activamente generando un entorno. ¿Cómo hacemos eso? Pues ubicándonos en espacios de coworking que tienen comunidades muy interesantes y muy activas, que una parte importante trabaja en el mundo del diseño, y eso también es un punto de contacto. Y para nosotros el entorno, y esto lo conecto con la parte final de lo que os quería contar, tiene mucho que ver también con hay un entorno local y un entorno global. Y creemos que hoy en día alguien que alguien que se está formando, que está aprendiendo, necesita tener una visión local y global. Necesita saber trabajar en lo local y al mismo tiempo tener una visión de conjunto, una visión global. Nosotros, en realidad, formamos parte como de 2 grandes redes que además son multilingües, o sea que es una gran experiencia. Una de las redes es la Red Team Academy, que nace en Finlandia hace 25 años y en estos momentos Team Academy, que es una metodología, es una forma de afrontar la educación, opera en creo que unos 10 o 12 países del mundo, fundamentalmente en Finlandia, en el que está como en unas 20 universidades, pero también en muchos lugares en Europa, desde Reino Unido hasta Hungría, hasta Holanda, pero también en Asia y también en Latinoamérica, Brasil, Chile, México, etcétera, ¿no? Y entonces es interesante porque es una red, esta primera red es una comunidad, es una red que comparte una metodología y comparte un proceso de aprendizaje, pero no comparte un producto, no tiene un modelo de negocio común.
Pero es una red de aprendizaje que nos obliga a trabajar en ese entorno multicultural, incluyendo el idioma, ¿no? Es muy fácil que en cualquier sesión de trabajo en el que confluimos los miembros de la red se hablen muchos idiomas, aunque muy diferentes entre sí, y eso es un elemento importante. Y del mismo modo, nuestros estudiantes, como parte de su proceso de aprendizaje, se mueven en esa red y viajan a distintos lugares del mundo. La segunda red, que es el origen de nuestro nacimiento como Team Labs, tiene que ver con la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, que es la que inició esta metodología y el grado universitario en concreto hace 8 años en España. Y con la Universidad de Mondragón y otros socios tenemos lo que llamamos Mondragón Team Academy, que es un reconocimiento al origen. Mondragón Team Academy es una red de aprendizaje, es una comunidad de aprendizaje, pero es algo más. Es un consorcio que gestiona titulaciones académicas. Parte de nuestras titulaciones están gestionadas desde ese consorcio, nosotros somos parte activa de él, y ahí es donde, por ejemplo, tenemos este grado universitario, que hasta ahora solo estaba en Europa, el año que viene empezará en México, en Querétaro, a través de la universidad. Y digamos que es también estamos, aunque no con el grado, en China e India, o sea, Mondragón Team Academy tiene bases en China e India, estamos en 9 lugares en nueve lugares del mundo, y esa es como la infraestructura que nosotros utilizamos para generar las experiencias de aprendizaje. Nosotros como Team Labs siempre hemos pensado que nuestra ambición, y con esto acabo, nuestra ambición es ayudar a cambiar la educación, desde la humildad de un proyecto pequeño, pero ayudar a transformar la educación. Creemos que es el reto fundamental que tiene nuestra sociedad, tanto en España como a nivel mundial. En Colombia ya aparecía la educación como un elemento clave, por cierto, y de hecho estamos trabajando en Colombia y estamos tratando de desarrollar allí proyectos educativos. Y siempre nuestra ambición es ayudar a cambiar la educación, y siempre hemos pensado que eso pasa por crecer, y la necesidad de crecer, y somos pequeños, estamos formalmente en Madrid y en Barcelona, pero nuestro crecimiento se basa a través de las alianzas, ¿no? Y siempre hemos pensado y estamos activamente trabajando en la idea de que parte de esas alianzas, parte de ese desarrollo, tiene que estar conectado con la realidad cultural en la que vivimos. Latinoamérica para nosotros es un entorno muy, muy interesante, un entorno en el que tenemos ya mucha experiencia, mucha gente dentro de Team Labs en ese entorno, y estamos desarrollándolo activamente. Y lo que nos gusta a nosotros es ser un poco heterodoxos, o sea, la idea de potenciar, o sea, creemos que nuestra lengua es un valor y eso nos conecta, por ejemplo, con la realidad latinoamericana y nos da una enorme potencia, pero al mismo tiempo creo que la otra parte del juego interesante es la mezcla, ¿no? Y el que desde un proyecto que tiene su base en un entorno cultural hispano, por ejemplo, estemos trabajando activamente en China o en India o en Holanda, y entonces que haya un cruce, o sea, digamos que nosotros nos movamos a esas realidades y hacer que esas realidades se muevan a nosotros, ¿no? Más que desde la competencia o la confrontación entre realidades culturales, lo que tratamos es activamente de unir esas realidades culturales, porque es lo que creemos que mejora el aprendizaje de las personas, y lo que creemos también que hace mucho más potentes y mucho más, ambiciosos y con mucha más capacidad de impacto los proyectos que desarrollan los equipos que están con nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu exposición y por compartir tus ideas y conocimientos con nosotros. Le vamos a pasar rápidamente la palabra a Ricardo para que nos haga también una breve exposición y nos dé un poco luego tiempo pues a debatir con todos vosotros y entre nosotros pues todas estas ideas. Va para allá, Ricardo. Bueno, buenos días. Disculpar el retraso. A veces las cosas se complican sin quererlo y nada, siento incorporarme así a la mesa. Pero bueno, es un placer poder, como decías tú, poner sobre la mesa unas ideas con las que podamos debatir. Y os cuento un poco mi experiencia, la experiencia de una escuela como el Instituto Europeo de Design y bueno, las cosas que estamos haciendo y cómo entendemos el diseño como... bueno, nosotros hablamos siempre del diseño como una actitud. Más que una metodología, más que una herramienta, más que... Entonces, simplemente contextualizar, el IED se funda en Italia a principios de los años 60. Es una institución educativa italiana que hoy es un network internacional, tiene 14 sedes en distintos países del mundo. Y nace en Italia en los años 60 en un momento de desarrollo industrial. Es importante para nosotros contextualizar esto, de un país
salido de la posguerra y que necesitaba poner en valor su propia identidad. Es decir, el diseño ahí entra como una herramienta para poder volver a presentar en un contexto, digamos, llámalo social y llámalo también de mercado, que es Italia, que era Italia. Y ahí se juntan dos mundos, un mundo que tiene que ver evidentemente con la parte empresarial, la empresa que tenía que volver a competir y a producir y a posicionarse en el mercado, y toda una generación de personas muy heterodoxas. Es decir, no existía en ese momento ni la figura profesional del diseñador, existía la experiencia de la Bauhaus, de Ulm, pero en Italia no existía la profesión del diseñador, existían una serie de personas que tenían una serie de sensibilidades, una serie de preocupaciones. Por un lado estaba el mundo de los arquitectos, que en un momento donde no construían durante la guerra empezaron a teorizar sobre procesos y sobre todo a generar un sistema de objetos que fuese representativo de una cultura italiana. Y por otro lado, todo el sector de los artesanos, personas que de por sí dotaban, ¿no?, el sistema de productos, de objetos, de valores semánticos, de valores. Nos acordamos que los artesanos, el grande cliente de los artesanos era la Iglesia Católica. Y entonces no solo se diseñaban sillas, sino se diseñaban significados que generaban ahí. Entonces, ese es el contexto donde nace una escuela como el IED. Y entonces es una escuela que tiene en su ADN la importancia que tiene el diseño de dialogar con la sociedad. Yo creo que en un momento como este, como habéis comentado, como decía Juan, el diseño ya se ha salido de sus ámbitos profesionales, sus competencias específicas, se ha convertido en un marco donde se habla de design thinking. Hay una relación muy importante en el sector empresarial, es decir, se ha utilizado y se está utilizando el diseño como un recurso más para poder innovar con otros procesos, saliendo de procesos de carácter estrictamente económico, ¿no? Yo hago una investigación de mercado, yo hago no sé cuándo, invierto no sé cuánto, tal. En un sistema como el que vivimos, en crisis desde todos los puntos de vista, pues evidentemente se necesitaba otro tipo de acercamiento al tema de la innovación. Pero nuestra posición siempre es esta, el diseño es la dimensión sensible, el que detecta la dimensión sensible de la sociedad. Y así nos interesa trabajar. Y nosotros, que somos una institución educativa, entendemos la escuela como parte de la sociedad. Nos interesa la idea de poder compartir con colectivos. El IED cada año matricula unos 12.000 personas de 50 países de todo el mundo y tiene una comunidad entre los ex estudiantes y los colaboradores que estamos hablando de 200.000 personas con la que colaboramos. Entonces somos la sociedad, no somos un gremio, somos una parte de la sociedad. Y lo que ocurre ahí, lo que se piensa ahí, lo que se hace ahí, es un sensor demasiado importante. Entonces los proyectos que estamos orientando desde la escuela son proyectos que dialogan con un contexto social que necesitan no solo reconstruir su proyecto de identidad, sino relacionarse con un sistema también productivo, económico, de una forma más integradora. Es decir, no quiero utilizar la palabra sostenible, pero estamos hablando de eso. En ese sentido estamos haciendo como ejemplo, para que sea más fácil o ilustrativo entender, estamos haciendo un proyecto en Perú. Estoy de acuerdo que América Latina hoy es un espacio, un contexto muy interesante, con un grupo de artesanos que se llaman Las Manuelas, que están en la parte sur del Perú, en Puno, cerca ahí del lago Titicaca. Entonces hemos empezado a trabajar con ellas, no desde el punto de vista del diseñador, que intenta integrar sus competencias, diseñar una serie de productos para que ellas puedan desarrollarlo, producirlo y luego comercializarlos, sino lo que hemos intentado es entender su manera de vivir. Entonces ha habido un grupo de personas que han vivido, han estado con este grupo de artesanas del sector textil que trabajan con la alpaca durante 2 meses.
Y al final lo que se ha diseñado quizás se acerca más al discurso de los servicios. Es un sistema de relaciones, es decir, cómo ellas podrían tener voz y papel para dialogar con las instituciones con las que ellos se relacionaban, y sobre todo cómo podían dialogar con un sistema económico, productivo, externo. Y en ese sentido hemos diseñado herramientas, ni productos, ni colecciones, ni nada de estos, para que ellas pudieran, transmitiendo su propia identidad, trabajar con profesionales en cualquier parte del mundo. Es decir, ese gap cultural, esa dificultad incluso de competencia profesional, esa limitación idiomática, esa no presencia en un contexto geográfico, es decir, perdidas en un lugar donde nadie sabe dónde está, le ha permitido, a través de un proyecto que hemos hecho de desarrollar definitivamente procesos y herramientas, poder ser presente, poder codiseñar, que se ha salido antes también, es decir, que al final el valor cultural identitario de ellos es tan importante que no pueden pasar de la artesanía a un sistema microproductivo para otros. Es decir, yo tengo mucho más que decir de lo que tú como diseñador quieres. Entonces ahí se han generado relaciones muy interesantes y un sistema de producción, de comercialización muy, muy atractivo. Entonces, en síntesis, nosotros entendemos la escuela como parte de una sociedad que tiene que dialogar con la sociedad a través del diseño y que tiene que, antes de entrar en procesos, digamos, productivos, económicos, empresariales, dotar de valor cultural e identitario lo que se hace. Si creemos esto y las personas están formadas, y las personas se entienden, las personas se respetan, las personas se comportan de otra manera y de una forma natural, habrá cada vez más sistemas productivos más sostenibles. Y esa es nuestra tarea, nuestra posición y ahí vamos. Gracias, Ricardo. Nos quedan 5 minutillos para debatir un poco entre todos. Vamos a abrir, si os parece, el turno de debate, el turno de preguntas, y entre nosotros también podemos preguntarnos, porque yo tengo un montón de preguntas que haceros. Entonces, pues nada, empezamos cuando queráis y os apetezca. ¿Todos a la vez? ¿No? ¿Todos a la vez? Bueno, pues entonces voy a haceros yo alguna preguntilla a raíz de esto que habéis contado. Yo tengo aquí apuntadas algunas cosas que habéis dicho, ¿no? Diseño para transformar un país. Diseño como actitud. Diseño como algo identitario también de un país. Diseño para apoyar y desarrollar experiencias de aprendizaje. Diseño para dialogar para la sociedad. Diseño para relacionarse. Diseño como herramienta para trabajar e integrarse. Y yo la pregunta así un poco que os hago es, dentro del marco en el que estamos hoy, el marco del Foro Internacional del Español, ¿qué creéis vosotros desde vuestras experiencias, desde vuestra formación, que puede aportar el diseño para hacer que la lengua española sea un valor con ventaja, un valor de negocio importante, un valor desde el mundo de los negocios, un valor en la educación, en las comunicaciones, en nuestras relaciones? ¿Qué pensáis vosotros desde vuestra perspectiva que puede aportar el diseño para mejorar y ayudar a nuestra lengua a estar mejor posicionada? Una pregunta difícil de responder, pero yo sí creo que el diseño, tal como yo creo que he encontrado mucha coincidencia en cómo nosotros tres percibimos, digamos, las nuevas tendencias del diseño, los nuevos enfoques del diseño, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un aspecto que yo rescato también de lo que he escuchado en la mesa, es por una parte la manera como, digamos, desde la compañía que represento percibimos el potencial de diseño. Yo creo que es aplicable al español
como en su potencial de servicio y en el potencial de las empresas que quieren desarrollar el español como oferta de servicio, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad y las herramientas o las actitudes que brinda el diseño frente a escenarios de alta incertidumbre y de alta complejidad. O sea, yo creo que precisamente si el diseño ha salido de su zona de confort como herramienta para pensar simplemente en soluciones, es porque nos enfrentamos a un mundo complejo, a un mundo global, a un mundo multicultural, a un mundo donde, por ejemplo, en una compañía como la mía, en la que estamos en 12 países, más del 25% de los empleados hablan español, inclusive en Dinamarca, en Alemania, en Israel, pero no obstante cada vez enfrentamos escenarios complejos y esos son, yo creo que los escenarios con los que tiene que lidiar aquellas compañías o aquellas instituciones que quieren potenciar el español a nivel global. Entonces, yo creo que ahí el diseño tiene mucho que aportar precisamente en la comprensión de esos contextos donde se quiere desplegar ese servicio, en segundo lugar, precisamente en el diseño, en la configuración de esa oferta que ofrecen las empresas o las instituciones. Y por último, algo que me parece que ha salido en esta mesa también, que es el darle, por decirlo así, coherencia y consistencia desde valores mucho más contemporáneos a los puramente, por decirlo así, magistrales o verticales o inclusive coloniales, ¿no? Si me apuntáis, si me apuráis. De manera que yo creo que el diseño allí es sinónimo de cocreación, es sinónimo de codiseño, es sinónimo de invertir dónde está el eje de decisión, no en el que da, no el que enseña, sino en el que aprende, por ejemplo. Y yo creo que ahí el diseño, entendido como yo creo que lo hemos planteado en esta mesa, tiene eso que aportar al potencial del español como lengua, ¿no? Os lanzo otra. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias, Maritza. ¿Alguien quiere hacer alguna consultilla? ¿No? Pues yo le voy a lanzar otra pregunta. ¿Sí? ¿Quién quiere responder? Juan. O sea, no sé si puedo... O sea, es obviamente que hay una... Es obvio que hay una... Yo estaba pensando sobre la pregunta anterior y la conecto con eso, que en qué medida puede apoyar el diseño. Bueno, el diseño como tiene tantas caras, o sea, puedes tener múltiples respuestas a eso porque depende de qué ámbito, o sea, cómo entiendas el diseño, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que... Primero, en la que se desarrolle una comunidad de práctica, o sea, haya, digamos, gente que trabajando en ese ámbito que generen impacto, o sea, y que generen un impacto no tratando buscando la potencia que te puede dar tu idiosincrasia, tu forma de hacer las cosas, ahí la lengua es un elemento mayor, en la medida que desde ese punto de partida tengas una ambición global, tengas una ambición de impactar en tu entorno y te atrevas también al mestizaje, a la necesaria mezcla. Yo no tengo una respuesta para eso, pero estaba pensando, en función de lo que decías, no es estrictamente en diseño, pero nosotros, curiosamente, y a lo mejor por ahí va la respuesta, ¿no? Nosotros, en el proyecto que yo os contaba, se ha dado una circunstancia que nosotros nos empezamos a introducir en una comunidad que tiene un origen en Finlandia y que era una comunidad norteeuropea en la que el inglés era el idioma común y la que había muy poco componente latino, hispano, español, etcétera, o sea, no pintábamos nada. En la medida que en esa comunidad, ahora que no nos escuchan el resto, lo que estaba sucediendo aquí crecía y las cosas se hacían bien y se atrevía a romper fronteras, a moverse, a establecerse en China e India, y entonces, por ejemplo, Asia pasaba a ser un objetivo
dentro de toda esa red, pero era porque un proyecto que nacía en España estaba allí, etcétera. La importancia, ya no digo del idioma, pero la importancia de lo que se hace aquí en esa red es mucho mayor, y la influencia y la capacidad de impacto. Entonces yo creo que ese es el camino. Primero, te atreves a relacionarte con otro que es muy diferente a ti, y eso es un gran aprendizaje, por cierto, no es nada fácil. Y después construyes un proyecto que tiene una identidad propia, y que esa identidad propia la construyes con lo que te es propio, pero también tomando cosas de otros lugares, y con ese proyecto tienes una ambición global, ¿no? Una ambición de cooperación, pero de influir más allá de tus propios límites. Y yo creo que eso es la clave. Si eres purista, pues a lo mejor no te quedas muy satisfecho, porque al final, ¿no?, lo que tenemos en este entorno que estamos generando multicultural es que no hay una primacía ni de un idioma ni de una cultura, o lo que se está construyendo es algo que es un poco bastardo, que es una mezcla de todo, pero yo creo que refleja muy bien el mundo en el que vivimos. Y yo en ese caso en concreto sí veo la influencia nuestra como cultura en un proyecto global, en un proyecto que además no tenía nada que ver con la lengua española ni con la cultura latina, española, etcétera. Muchas gracias, Juan. ¿Tenemos alguna otra preguntilla? No sé si nos queda algún minuto. Estamos fuera de tiempo, ¿no? Bueno, pues estamos fuera de tiempo. Agradeceros que hayáis compartido vuestras ideas, vuestros conocimientos, lo que estáis desarrollando en vuestras profesiones en esta mesa, y lo hayáis puesto en colaboración y compartido con todos los asistentes. Muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos veros el año que viene en la segunda versión del foro. Muchas gracias. Gracias.